Ay, madre mía. Ay. Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando muros, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando muros, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es miércoles 10 de junio de 2026, 9 de la noche, 8 en las Islas Canarias. Esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos una semanita más y con un montón de cosas, Lorenzo, un montón de cositas que se han movido por redes. Es normal, porque Sí. también la actualidad, nuestro día a día, en España además estamos ahí metidos con la visita del Papa Ah, que ha venido el y Papa, bueno, no me hay había mucho enterado. contenido. Y claro, como no lo han ¿No te dicho has en ningún enterado? lado, pues digo, ¿A qué no? no, pues No, la no me he verdad que, enterado. hombre, en fin, la cobertura que se le está dando, vamos a ver, yo lo comprendo, lo entiendo, que, en fin, es el Papa, hacía mucho tiempo que no venía un representante del Vaticano a España y de paso, pues bueno, digamos que de alguna manera no es el primer viaje, pero casi del actual León XIV, ¿no? Pero bueno, ha dado mucho contenido, las cosas como son, fuera parte de que tenemos unos especiales informativos por ahí danzando, para algunos empieza a ser un poco repetitivo, pero bueno, es verdad que hoy es la inauguración, ¿no?, de esa torre de Jesús, ¿no?, en la Sagrada Familia en Barcelona, y sí que es verdad que, hombre, es un momento muy interesante, ¿no? Y me parece que mañana, que ya termina, ¿no?, ya mañana va a Canarias, a ese viaje que Bueno, tenía comprometido Francisco, todavía, o sea, va a y bueno, Canarias, pero que todavía quedan 2 días en Canarias, o sea, que hasta el viernes creo. O sea que ¿eso me quieres decir? O sea, vamos a ver. O sea, mañana va a Canarias y ¿cómo que se queda más tiempo, creo que hace una Lorenzo? noche en Canarias, creo que se queda hasta el viernes, pero no, tampoco yo no soy experto en papas, aunque últimamente han salido muchos Punto expertos en papas. y punto y final, por Sí, Dios, yo creo de que ya la verdad, con fiesta ya toda. basta. A mí me cae muy bien, ¿eh? La verdad, León me cae muy bien. A no ser que Yo se creo que decida además, visitar a lo mejor ahí la aldea o cualquier cosa de esa. no lo sé, pero yo creo que el hombre ya también tendrá ganas de irse a su casa, o sea, Bueno, porque también es verdad que no ha parado. hombre, yo estaría cansado, Entonces, ¿eh? De pero un viaje bueno, tan potente. sí, no, Bueno, desde luego. Y bueno, yo además, yo después de los 7 minutos de aplausos en el Congreso, Lorenzo, eso, eso no está pagado. Eso no hombre, está pagado con dinero, solo ¿eh? con haber puesto de acuerdo a casi todos, digo a casi, porque ha habido Acá dos partidos que no han ido, pero el resto, hasta los que se llevan a muerte, todo el mundo ha visto bien el discurso del tal Papa. cual. Así que, Ha durado poco, las cosas como son. Ha durado poquito, pero hombre, ha sido un momentazo. O sea, ha sido un momentazo verlos ahí a todos aplaudiendo bueno, y porque ya el Papa yo creo que dijo, ya, mira, me voy y que se queden aplaudiendo, porque bueno, si es no, que aún creo que ha estaban durado más allí, oye. los aplausos que el discurso del Papa, pero bueno, eso habría que mirarlo con un cronómetro.
Ya te digo, una cosa bueno, hablaremos en el contexto porque precisamente los dos partidos que no han acudido, no acudieron a esa sesión extraordinaria en el Congreso, es precisamente, ¿no?, por ese elemento, ¿no?, de que está en nuestra Constitución, ¿no?, que bueno, que somos un Estado laico, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que también hay que entender que, ya sabéis, y todos los papas, en definitiva, él también es representante de un Estado. Y por eso Claro. a veces un poco, yo creo que a veces se pisa un poco unas cosas con otras. Aún así, ya te digo, a mí me cae muy bien lo que es la doctrina social, creo que lo he dejado muy clara. Luego ya las interpretaciones que hagan cada uno políticamente ya es otra historia, pero creo que los mensajes han sido bastante claros, bastante interesantes con el tiempo que vivimos, con un repunte otra vez de ataques entre Irán y Estados Unidos. Yo ya no sé si hablar de tregua, yo creo que ya tampoco, o sea, no sé. Ya veremos. Y no sé, y verdaderamente al final, o sea, estamos siempre en el mismo círculo. Yo sé que a Trump parece ser que le está saliendo todo mal, pero el problema es que en lugar de conseguir algún tipo de solución, alguna salida a todo esto, pues yo creo que cada vez más enrocado y lo peor de todo, lo pagamos todos, porque al Voy a decir, a final, ver si va a verle en el Papa definitiva, pero creo que no le cae muy bien el Papa. Así que más vale que no, porque a ver si no. vamos al final vamos a empezar una guerra mundial y el Vaticano esté delante de ellos. Pero bueno, Ya te digo, ya eso te sí que digo. sería histórico, Bueno, pero no. sería bueno, sería total para ya, bueno, terminar el círculo de la situación que vivimos a nivel mundial en muchísimos aspectos, ¿no? No sé, una distopía un poco extraña que, en fin, yo a veces, como los años pasan, a veces la verdad que me queda un poco, es decir, si esto me lo cuentan hace 30 años, yo hubiera dicho, digo, aquí el personal anda con unos problemas y no, oye, ocurren, hay cosas que ocurren. La historia, al final, lo que nos enseña es que todo es posible. O sea que... Bueno, y antes de empezar con el programa propiamente dicho, dos cosillas que quería comentar. Uno, hoy es el penúltimo programa de la temporada. La semana que viene Yes. vamos a tener el último programa de la temporada, después ya viene San Juan y ahí ya nos vamos a desmadrar y esperamos hasta septiembre, a no ser que pues pase algo. Bueno, no, yo no, tampoco. Quiero vacaciones, por favor. Por favor, Lorenzo. Bueno, y vamos a Pero hacer bueno, una cosa muy rara prometemos... Vamos a hacer una cosa, si me permite, Sara, muy rara en el penúltimo programa de la temporada, pero vamos a dar la bienvenida a los oyentes de Villaverde FM que se incorporan y empiezan a transmitirnos desde esta semana. Cosas de la radio. Muy Espero que bien. la temporada que viene nos renueven después de 2 capítulos en su emisora. Pero bueno, ya veremos. Esperemos que sí. Y además prometemos que si pasa algo muy gordo, hoy hacemos un especial, Lorenzo, sin Efectivamente, un pero bueno, problema. Tú esperemos que no, prepara porque acuérdate de la pancarta, de sí, la tengo tenerla por ahí guardada. preparadita. Está ahí, está ahí. Pero bueno, viendo a Trump, Y se va a yo hacer. creo que no se van a acercar los extraterrestres de momento, ¿eh? No, si ya con nosotros ya nos valemos, Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué? bastante, ¿Para qué? sí. Bueno, De todas y formas, ahora dime. viene un buen tiempo, porque, bueno, vosotros lo sabéis desde Ocio News, que tenemos el Mundial ahí al ladito, en 48 horas, No, no, ni y 48, en 24. bueno, sí, Mañana, perdón, ya. que estamos a miércoles. Ya estamos a Esto es miércoles. porque yo estoy Mañana empieza. mañana, es verdad, es verdad. Con lo cual, pues, bueno, y lo que va a traer de todas las cosas, ya verás como la semana que viene, para ser el último programa, vamos a traer un montón de cosas y de descontextos que vamos a tener durante toda esta semana de inicio del Mundial. Hombre. Porque con Estados Unidos ahí organizando cosas, pues ya verás cómo Bueno. tendremos algunas cositas.
Seguro. Y con lo cual, pues ya, pues con eso, como dirían, entre que nuestros políticos se van a ir de vacaciones y demás, chico, Bueno, a ver de verdad. a ver si se van de vacaciones después de haber visto al Papa, que parece que esta semana pues han estado tranquilillos, al menos han reducido el mal rollo públicamente, a ver si así siguen todas las Sí, vacaciones y se dan cuenta de que no hace falta crispar, que pueden estar de acuerdo en cosas, incluso aunque el discurso haya cosas que no les suene bien dentro del discurso, porque, a ver, el Papa ha dicho cosas que le gustaba a todo el mundo, o bueno, a todo el mundo, que le gustaba a unos, que le gustaba a otros, claro, y también que le disgustaba a uno y claro, disgustaba a otro. Cada uno ha cogido lo que le interesaba así es. y no ha escuchado lo que no le interesaba. Quizá si hicieran política más así, iría mejor el país, pero bueno, eso ya es una Es opinión que en mía. verdad, al final, los acuerdos son eso. O sea, tú al final, de todo lo que puedes recibir de la otra parte, lo importante es llegar a lo que tenéis en común. Y desacuerdos, hombre, claro que tienen que haber, porque si no, no habría diferenciación entre unos y otros. Pero ahí está el temita, que no sé. Ha habido en algún momento, por lo menos desde España, yo la política así internacional, pero muy focalizada en país por país, sigo a algunos, pero no a todos. Pero en España sí que es verdad que llevamos un tiempo que es todo no por el no y ya está. Y yo creo Confrontación que y ya este está país se pura y merece dura. muchas más cosas. Y aunque él se proponga exactamente lo mismo que he dicho yo, no porque lo ha propuesto ese. Tampoco. Claro, ahí está, ese es el gravísimo problema. Entonces, pues bueno, no sé, ya te digo, viene el Mundial, va a venir, o sea, es verdad que el final de junio va a ser así cañero hay que recordar, creo que es el día 23, cuando va a acudir Pedro Sánchez, el presidente, a explicar, ¿no? Pues todos estos últimos casos judiciales que les afecta no al gobierno como tal, pero sí al Partido Socialista. Del gobierno ya hay algunos por ahí por la cárcel. Y entre eso y la preparación de los presupuestos, pues chico, se queda bonito para decir, bueno, pues en septiembre más y mejor, digo yo. Ah, Veremos a bueno, ver. y una cosa muy importante e histórica que ha pasado exactamente ayer, y es que en breve los farmacéuticos ya no van a recortar los cupones de los medicamentos, Sí, van a señor. olvidarse Sí, del señor. Cútex, del Sí, Cútex, señor. perdón. O sea, entran en una nueva era, Efectivamente. esa gente. Pues mira, ayer mismo, la verdad que yo lo estaba leyendo, digo, jolín, es que es verdad, ¿eh? Porque Sí, sí. efectivamente aún hay el cartoncito, pegar, celito, ostras, O ¿eh? sea, ¿Cómo solo de celo se van a ahorrar un buen dinero en las farmacias y te de papel a digo? imprimir. Ya te lo digo. No, interesantísimo, Bueno, a ¿eh? ver La si no verdad da que problemas cuando lo implanten, que también somos muy de eso. bueno, ya te digo yo que seguro, porque qué menos que ante cualquier opción tecnológica, Lorenzo, nosotros somos un país vamos a ver, una iniciativa genial, pero oye, meter la pata para sacarla y hacerlo mejor. Nosotros Sí, somos así, a la primera nunca, sí, sí. porque no tiene su cosa, ¿eh? Pero bueno, pues si te parece, nos vamos a los datos de la semana y el contexto. Pues sí, mira, nos vamos en primer lugar, pues eso, a esos datos que siempre recogemos de los compañeros de Europa Press Datos. Y en esta ocasión, esta semana os he traído lo que son los costes laborales por hora trabajada. Es interesante porque podemos tener una visión, esto que hablan siempre de que si suben los sueldos, si no llegan los sueldos, cómo van, bueno, pues, y el dato es interesante porque la variación interanual de lo que es el coste por hora trabajada en España, como podéis ver, pues hombre, no está en este momento en el peor momento. Hemos tenido, pues desde el 2003 hasta ahora, muchas fluctuaciones, evidentemente, pero no es precisamente el tiempo que más costosa es la hora trabajada en España. Hay un pico muy bajo, ahí en el 2021,
ya sabéis lo que significa 2021, que fue pues la pandemia, pero luego sí que hubo un incremento y luego, como podéis ver, estamos casi en un zigzag, ¿no? Donde al final lo que nos da a entender esa evolución en zigzag es porque hemos tenido al final en ese coste hay muchas cosas incluidas y hemos tenido crisis energéticas durante este tiempo. El coste por hora trabajada experimentó una variación en este primer trimestre del 2026 en cifra en el 5,29%, comparado con el mismo trimestre de 2025. Y la tasa de variación trimestral, en cambio, tuvo una variación en negativo, un menos 7%. Pero en definitiva, si nos vamos a entender todo eso, es por eso, porque en definitiva estamos en un proceso de mucha inestabilidad, desde la energía, desde los problemas del petróleo, etcétera. Todo eso evidentemente afecta. Todos estos datos que nos trae Europa Press vienen reflejados por el índice de coste laboral armonizado del propio Instituto Nacional de Estadística. Acordaros, el coste laboral es aquel que el empleador paga por un trabajo, y en este indicador no se incluye solamente lo que sería el salario, las horas extras, es decir, el coste salarial que recibe el trabajador, sino que también hay otros costes como las percepciones no salariales, como los pagos por incapacidad temporal, dietas, viajes y también, como podéis imaginar, las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. En la segunda gráfica vemos un poco el coste laboral por comunidades autónomas. Son datos, perdón, porque me he constipado, yo siempre tengo que terminar así. Pues en esta gráfica vemos lo que son los datos del tercer trimestre de 2025, que son un poco los datos armonizados por cada una de las comunidades autónomas. Y como podéis ver, pues el coste laboral por comunidades autónomas, pues la encabeza Madrid, luego están ahí Euskadi y Navarra, que casi están en la misma línea, le seguiría Cataluña y Baleares, para luego ya ir bajando desde La Rioja a Aragón hasta Cantabria, y ahí sí que hay un poco de equilibrio en todas esas comunidades, hasta Galicia, hasta Murcia, ¿no? Y luego las más baratas, pues sería Canarias y Extremadura, que son las dos últimas. Evidentemente, pues bueno, esto también tiene que ver con la vida cotidiana en cada comunidad autónoma. Comunidades como Madrid o Euskadi tienen un mayor nivel de vida y por tanto los costes de ese salario, de esa hora salarial, es más alta, ¿no? Pero la verdad que llama la atención que, por ejemplo, Cataluña esté un poquito por debajo precisamente de Madrid y de Euskadi, y hasta está un poquito por debajo de Navarra, o sea que, bueno, allí, y la verdad, lo que es el nivel de vida en Cataluña también es bastante alto. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo posiblemente en Cataluña hablar de Barcelona, ¿no? Que hablar de Girona o hablar de Tarragona, y posiblemente ahí es esa diferencia que estadísticamente al final se refleja allí, ¿no? Y luego en la tercera gráfica que os traigo por esta semana es el coste total de los trabajadores por sectores de actividad, ¿no? Y ahí vemos ya veis, hombre, es bastante equilibrado en cuanto a que normalmente el coste de lo que es la actividad laboral siempre en la industria siempre ha estado por encima de otras actividades, pues precisamente la línea serreada en azul, que es más o menos de unos 3, la media, de 3.889 euros en el último trimestre de 2025, y ya un poquito por debajo pues estaría la construcción,
y los servicios. Aunque si os dais cuenta, casi estas dos actividades, construcción y servicio, están casi paralelos. Había antes una mayor diferencia, la construcción costaba más la hora salarial que en servicios, pero eso a partir especialmente de 2022 pues se ha visto un poco reforzado ese equilibrio de lo que es el coste como tal. Tanto es así que la construcción, la media es de 3.374 euros y los servicios son 3.298. Por eso están tan a la par. Y en cambio, la industria sigue subiendo un poquito más y con una mayor diferencia que con otras actividades. Así que bueno, ahí tenemos los datos y pues, sabemos un poquito más. Bueno, pues seguimos. Pues sí, nos vamos al contexto. Y precisamente te comentaba antes, Lorenzo, y os comento, bueno, ya sabéis, el Papa León XIV ha estado en Madrid, ha intervenido ante las Cortes Generales. Es verdad que es un hito histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un pontífice pues, va al Congreso, ¿no? Y todo esto pues, ha abierto pues, un debate sobre qué significa realmente que España sea un Estado aconfesional, tal como, en fin, yo creo que sabemos todos que está incluido como tal en la Constitución. Hay que decir que la Constitución establece en su artículo 16.3 que ninguna confesión tiene carácter estatal, lo que sitúa a España como un Estado, lo que conocemos como Estado aconfesional. El mismo precepto añade, es decir, en el mismo articulado, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La diferencia entre Estado aconfesional y un Estado laico, que nos puede parecer lo mismo, bueno, en verdad, aunque ambos conceptos parten de la separación entre religión e instituciones públicas, no implican lo mismo ni se aplica de la misma manera. En el caso español, la Constitución combina la ausencia de religión oficial con un modelo de cooperación. Esa es la diferencia entre un Estado aconfesional y un Estado laico. El laico es independiente de cualquier organización o confesión religiosa y el aconfesional no permite, o mejor dicho, no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión como tal, ¿no? Hay en este aspecto algunos especialmente estudiosos, ¿no?, de lo que es el derecho constitucional, o por ejemplo ex magistrados como Andrés Ollero del Tribunal Constitucional Español, pues aborda que la dificultad radicaría en ponerse de acuerdo sobre qué entendemos por Estado laico y si el laicismo lo vincula a la existencia de una estricta separación o al mismo tiempo, como sería un Estado aconfesional, pues hombre, esa cooperación sí significaría también una gestión institucional, ¿no?, de esta relación, ¿no? Por tanto, la diferencia no es tanto en el término sí, sino en que la Constitución lo dice en el articulado. Por eso, durante estos días de esta visita de León XIV, y especialmente, no tanto por la visita, pero sí por la asistencia de ese discurso de unos 30 minutos en el Congreso, pues hombre, han habido algunas voces discrepantes, ¿no? Y bueno, ahí evidentemente diputados como antes decías tú, Lorenzo, como de Podemos o de BNG, se ausentaron a esa visita al Congreso, pero el resto estuvieron ahí. Unos aplaudieron, otros menos, otros hasta hicieron vítores al Papa. En fin, la cuestión es esa, que nosotros constitucionalmente es un Estado aconfesional, pero eso significa también que se respetan, pues hombre, una serie de relaciones con instituciones religiosas, pero no solamente con la católica, que siempre nos quedamos con lo mismo, sino la Constitución lo que en tal caso sí que defiende es esa cooperación
con instituciones religiosas de cualquier signo, o de cualquier religión, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, a partir de esto podemos decir que la visita al Congreso pues estaría justificada por la propia relación de cooperación que tanto el Estado como la Iglesia mantienen durante siglos ya, ¿no? Así que, bueno, ahí está la explicación. Seguro que a no todo el mundo le gustará esta explicación, pero bueno, eso es lo que hay en ese contexto. Luego ya cada uno que considere lo que mejor crea. O lo que pueda. O lo que pueda. Vámonos al siguiente punto y en este caso entramos en la democracia con la transparencia. Pues sí, y esta semana sí que lo traemos. Os comentaba ya la semana pasada, pero por falta de tiempo hay un trabajo espectacular que han realizado los compañeros de Cibio sobre la vivienda protegida. Ahora que nos preocupa tanto el acceso a la vivienda, el que no hay promociones de vivienda pública, pues nos ha hecho un trabajo espectacular donde nos explica algunas cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de todas las viviendas protegidas que compró pues, una entidad como Blackstone tenían plazos de protección muy cortos, que eso es el problema de la vivienda pública en España. En concreto, nos dan datos interesantes. 2.223 de esas viviendas protegidas que ya en definitiva se pudieron tener gracias a esa construcción pública durante los años 2000. Bueno, pues pudieron acceder al mercado libre en 2014. ¿Por qué? Porque se le dejó una carencia para que terminara ese plazo de protección en solo 10 o 7 años. Y eso significa que toda esa cantidad de vivienda pública, más que seguir siendo protegida, pasaron al mercado libre. ¿Y qué ocurrió? Que como de paso tuvimos una terriblísima crisis económica, pues muchísimas personas se quedaron sin casa. ¿Y quiénes aprovecharon? Pues los fondos de inversión, por supuesto. Nos dan datos muy interesantes. Por ejemplo, desde 1991 hasta 2025 se han construido en España 1,5 millones de vivienda protegida, que no es poquita cosa, ¿eh? A ellas hay que sumarle otro millón casi medio que fueron levantadas entre 1979 y 1990 y un casi 2 millones más desde 1968 y 1978. Mirad que nos vamos a la época del franquismo, la de cantidad de vivienda protegida que se ha hecho y se ha construido en este país, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de esos millones de vivienda, las anteriores a 1991, pues os podéis imaginar que ya están no como vivienda protegida, sino en el mercado libre, a excepción de algunas públicas que eran para alquiler y que muchas de ellas eran propiedad en aquel momento del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y fueron traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta de la democracia. Las construidas hasta 1978 contaban, imaginaros lo mal que creo que se han hecho las cosas en este país, pues hasta las del 78 contaba con un plazo de protección de 50 años, pero en 1993 el Ministerio de Fomento liberalizó su precio. Sí mantuvieron su restricción de uso, por lo que solo han podido utilizarse como domicilio habitual, pero sí que han podido pasar al mercado libre, con lo cual ha supuesto desde ese momento, pues sí, abaratar la posibilidad de tener vivienda, pero eso supuso después, al entrar en el mercado libre, pues hombre, os podéis imaginar, bueno, ya lo sabemos todos qué ha pasado con la vivienda, que se ha ido encareciendo año tras año. Y si nos centramos también en todo lo que se ha construido de vivienda protegida desde 1991, según datos que nos ofrece Cibio gracias al Ministerio de Vivienda, en su gran mayoría, más del 90%, se han construido con ayudas estatales y al menos desde 2014 son de promoción privada.
Porque claro, aquí tenemos otra situación. Esta competencia de la vivienda es de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden recibir dinero desde la estructura estatal, pero claro, luego ellos son los que gestionan, las comunidades autónomas son las que gestionan qué tipo de vivienda lleva ese aval, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Si en un principio, hasta hace ya décadas, había vivienda para comprar o vivienda para alquilar, también hay que decirlo que desde la mayoría, desde el 2014, además de que la mayoría son promociones privadas, cerca de 8 de cada 10, pues también la mayoría han sido destinadas al régimen de propiedad, olvidándose absolutamente de la promoción pública de vivienda en alquiler, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que explica Cibio, que ponen un nombre, Ramón Tal, que es un adjudicatario de una de las 240 viviendas protegidas construidas en 2012 en Getafe. Eso se hizo gracias a un plan joven, con una constructora constituida apenas 3 años antes por el Grupo Ejido. La suya era una vivienda protegida de 59 metros cuadrados en régimen de alquiler con opción de compra para jóvenes, por eso ese plan joven, ¿no? 10 años después se acabó el régimen de protección de vivienda y su nuevo casero elevó a 1.000 euros su alquiler y a más de 280.000 euros el precio a pagar si quería hacerse con la propiedad de su casa. Es decir, que tú podías entrar durante estos años en un plan interesante de promoción, de ayuda para tener tu vivienda habitual, y al ser esa cadencia de tiempo tan pequeña, pues te veías de repente, pues lo que le pasa a mucha gente, de repente esos grupos de presión para comprar esa vivienda protegida, pues se lo quedaban ellos y de repente cambiaban todas tus expectativas respecto a la vivienda. Así que es un pequeño repaso, es un pequeño repaso, pero la verdad que los datos que ofrece en este trabajo Cibio son súper interesantes. Más que nada porque hoy por hoy se habla mucho de la vivienda como el gran problema en este momento para todos nosotros. Pero yo creo que valdría la pena mirar un poquito atrás lo que ha pasado con la vivienda en este país, no sea que vayamos a caer otra vez en la misma historia. Pues continuamos y nos vamos ahora con... Nos vamos con la seguridad. Con la seguridad. Sí, exactamente. Y nos viene de, como siempre, ya lo vimos el otro día y os traigo pequeñas pildoritas y me parece muy bien. Es una nueva estrategia que está haciendo INCIBE para incluirla en redes sociales, y son pequeñas píldoras informativas para la seguridad respecto a nuestra vida digital, ¿no? Y en esta ocasión nos habla de algo muy interesante, que son las compras en TikTok, que hay mucho que rascar ahí. Vamos a verlo. ¿Quieres comprar ese producto tan barato que viste en la TikTok Shop y de repente te piden que pagues fuera de la app, te llega otra cosa o incluso no te llega nada? En resumen, lo que parecía una compra rápida acaba siendo una estafa. Por eso te vamos a contar 3 claves básicas para evitar estos problemas. 1. Revisa las reseñas de la tienda. 2. Compra siempre dentro de TikTok Shop. 3. Nunca accedas ni introduzcas datos en enlaces externos. Regla básica. ¡Oye! Si quieres sacarte de TikTok para pagar, seguramente sea una estafa. Si te ha pasado algo así o quieres conocer más sobre este fraude, llama al 017. Se va. ¡Adiós! ¡Ay! Pues ahí estaba. Un momentito, que me acaba de saltar todo, lo siento. No te preocupes. Bien, bueno, pues ya sabéis, podéis llamar a ese número gratuito de INCIBE ante cualquier duda, pero bueno, ahí está el consejo. Y también vamos con consejos, en este caso, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también están siempre acompañándonos en redes sociales. Y os traigo pues una recomendación muy interesante, más que nada porque todos estamos planificando viajes para las próximas vacaciones y, hombre, algo que nos recuerdan pues es especialmente relacionado con la posibilidad de que nos demos o que revisemos
nuestro documento nacional de identidad por si acaso. Así que nos lo explican así. ¿Tienes pensado viajar estas vacaciones? Antes de salir de casa, revisa algo muy importante: tu DNI. Un DNI caducado puede impedirte embarcar, realizar trámites durante tu viaje o identificarte correctamente. Muchas personas descubren que su DNI está vencido demasiado tarde y pierden vuelos, reservas y tiempo. Pero renovarlo es rápido y evita problemas. Comprueba hoy mismo la fecha de caducidad de tu DNI y pide cita con antelación, porque viajar seguro también empieza con llevar tu documentación en regla. Lo que no es rápido es pedir la cita, pero renovarlo en sí. Efectivamente. Pero bueno, sabiendo eso, si tenéis algún problema, hacerlo con tiempo, y que haya tranquilidad. Y también tenemos un pequeño consejo de la Guardia Civil y nos habla de algo que también que se ha puesto muy de moda, que son los drones. Es facilísimo que tengamos, bueno, a lo mejor nosotros en casa no, o sí, pero nos recuerda algo muy importante, que no es un juguete, aunque lo parezca. Entonces, que tengamos en cuenta algunas cosas y nos lo explican así. Preguntan mucho si yo tengo un dron particular, ¿puedo venir aquí a la aldea del Rocío y volarlo estos días? No, en este caso nosotros tenemos unas limitaciones, unas restricciones aéreas que impiden que personas no autorizadas puedan volar drones, ya sean comerciales, sean más pequeños o más grandes, porque hay que recordar que los drones no son un juguete. Ahí está. Así es, así que cuidadito, porque además hay que tener permisos y licencias. Así que, y es muy goloso el tema del dron, y más en verano, que uno se puede ir por ahí, pero cuidadito. Alfabetización mediática. Pues sí, os traigo aquí un trabajo que están realizando los compañeros de Learn2Check. Sabes que normalmente pues trabajamos con muchas cosas que promueven ellos. Y en este caso nos explican unos talleres muy interesantes, intergeneracionales, de un proyecto para fomentar el pensamiento crítico, que es la mejor manera para combatir la desinformación. Y además es, la verdad, muy, muy interesante, porque está impulsado por la propia Comisión Europea y la Diputación de Barcelona. Y habla de eso, ¿no? De un poco de lo que sé yo sobre Europa y tú qué sabes, pero es interesantísimo porque es un trabajo hecho entre jóvenes y gente más mayor. Y han hecho un pequeño resumen para saber cómo ellos trabajan todo ese pensamiento crítico, cómo se contrasta información, cómo se puede buscar evidencias. Y al final, cuando veamos el vídeo, yo creo que nos deja demostrado que todos podemos hacerlo, sin ningún tipo de problema. Así que, si te parece, Lorenzo, vamos a verlo. Aquesta és falsa. Aquesta també és falsa, aquesta també és falsa i aquesta era veritat. T'han ensenyat? Ho sabies fer abans? T'han ensenyat ells avui? No. Molt bé, ja has après coses, Això ho he après avui. Molt bé. I hem deduït que era veritat, no? Pues ahí estaba Lorenzo, y lo dicho, es un trabajo que siguen realizando, que además ha tenido una muy buena aceptación, y todo sea por el pensamiento crítico, Lorenzo. Así que enhorabuena, y seguiremos mirando todo el trabajo que hacen. Vamos a las verificaciones con política y economía. Pues sí, vamos a empezar en el grueso de nuestro programa. Vamos a ver qué bulerías hemos tenido por ahí. Y hay en redes, especialmente X y Facebook,
Bueno, pues ha movido un vídeo en el que aparece Keiko Fujimori, ya sabéis, candidata de estas últimas elecciones presidenciales en Perú, diciendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no meta su nariz roja en el Perú. Bueno, esto la verdad que se hizo muy viral, especialmente este último fin de semana, donde, bueno, ahí entre que tardó un poco todo el recuento, etcétera, y había ahí un poco de igualdad entre los dos los dos candidatos, ¿no?, a la presidencia en Perú, pues se hizo bastante viral. ¿Qué ocurre? Que en verdad, si hacemos una búsqueda de los fotogramas en Google, porque es el vídeo real, pues claro, el problema es que nos lleva a unas declaraciones de esta política de Keiko Fujimori de febrero de 2023. Lo podemos encontrar en periódicos peruanos como El Comercio, el Diario de Correo, o también hasta en canales de televisión como Colombia 24 Horas o la Agencia F en Perú, que informaron precisamente de estas declaraciones de Fujimori sobre Petro. En verdad, lo dicho, por tanto, se han movido especialmente porque, hombre, son unas declaraciones un poco así, ¿no?, contundentes, pero claro, intentando, pues, hombre, descontextualizar el momento que se vive en Perú con estas elecciones. Así que lo dicho, sí que es cierto el vídeo, sí que es cierto lo que dice la candidata peruana, pero no es de ahora, es de febrero de 2023. Vaya, vamos al siguiente. Pues sí, porque también en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, se ha movido también un vídeo en el que aparece una gran multitud de personas caminando junto a una playa. Lo han querido relacionar con la protesta, que sí que es real, en Albania contra Israel y Estados Unidos, alegando que el país balcánico no está en venta. Yo creo que durante este tiempo habéis estado un poco en contacto con lo que estaba pasando en Albania. Sí que es verdad que han habido muchas protestas porque precisamente Jared Kushner, que es un familiar muy directo de Trump, quería construir un complejo turístico de lujo en una de las zonas más bonitas, ¿no?, de la costa de Albania. El problema está en que si nosotros vemos estas imágenes y buscamos fotogramas, como ha hecho en este caso Neutral, de este vídeo que se ha hecho viral, pues nos lleva a una publicación compartida en Instagram el 31 de mayo de 2026, con lo cual, bueno, pues está un poquito cerca, ¿no?, a la fecha que estamos. El problema está que si rebuscamos y vamos al origen de esa grabación, nos llevamos la tremenda sorpresa que, claro, que no es en Albania, ni en Estados Unidos, ni en Israel, no. En verdad, esa multitud caminando junto a la playa corresponde a una zona de A Coruña, en Galicia. Y es tan fácil como, si te fijas un poquito, y nos vamos hasta el origen de dónde sale este vídeo, pues es de un usuario que se llama Riazor, que es una cuenta que informa sobre el Deportivo de La Coruña, el equipo de fútbol. Y si nos fijáramos ya, claro, cuando nos dicen esto, nos fijamos un poquito más en el vídeo como tal y en el post que sale en X, vemos que está escrito en gallego, una marea blanqueazul, sin fin, una marea blanca-azul sin fin, que son los colores del Deportivo, con lo cual nos la han colado como el gol más estupendo del mundo. No es verdad que en Albania han habido protestas, siguen habiendo protestas, creo que ahora ya han terminado porque el yerno de Donald Trump creo que ha dicho que, bueno, que va a esperar a ver si hace el complejo turístico o no. Pero en concreto estas imágenes que se hicieron muy viral gracias a las protestas de Albania, pues no, era pues era en Galicia, era en A Coruña, y era pues todo el apoyo del mundo al Deportivo, que ahora pues va a jugar en Primera División, por cierto, o sea que alegrías. Bueno, pues nos vamos a las fobias sociales.
Pues sí, son unas imágenes que se han movido muchísimo durante esta última semana. Sabéis que hubo una serie, la semana anterior hubo una serie precisamente por el fútbol, hubo una serie de altercados en las ciudades de la ciudad de París, y parece que le han cogido gustillo a los que ya nos mintieron con algunas imágenes de aquellos problemas de seguridad y nos han querido contar algo más. En concreto nos dicen que unas imágenes que se ven ahí terribles, nos dicen que parece Ucrania bombardeada, ¿no? Pero que nos quieren convencer que son en París, en sus calles, ojo, tras el paso de hordas de africanos, O sea, han llegado ahí los africanos y han destrozado las calles de París. ¿Qué ocurre? De entrada es un bulo. ¿Por qué? Porque la imagen está generada por inteligencia artificial. Es verdad que, desgraciadamente, algunos políticos siempre ayudan a promocionar y difundir este tipo de bulos que se entienden enseguida, si nos fijamos un poco, de que están hechas con IA y bueno, pues le dan un poco más de credibilidad a estas cosas, ¿no? Si analizamos las imágenes con herramientas que ya conocemos como AI o que detecta esa generación, pues nos arroja un porcentaje del 99,9%. Pero además también hay un elemento que explican muy bien nuestros verificadores, que es el OpenAI, que es ese detector de imágenes sintéticas y que también nos da un resultado de que está hecho con inteligencia artificial. Tanto es así que hasta podemos encontrar una marca de agua de SandAI que procede de OpenAI. Además, si no tenemos esas herramientas, pues ya sabéis, vamos a una búsqueda inversa de esas imágenes en Google Lens y no nos dan ningún medio de comunicación, ninguna nota, ninguna fuente fiable sobre esas fotografías que hubieran sido pues de ahora, de hace poco, en las calles de París, destrozando el mobiliario por africanos, como nos han querido entender. Además, podemos buscar, por ejemplo, por Google Maps, que sabéis que nos puede situar, y no encuentra ninguna calle que supuestamente muestre esa correspondencia con alguna zona de París. Así que es un bulo de arriba abajo. Bueno, pues vamos al siguiente. Nos vamos a la inseguridad y los conflictos. Y este lo tenía reservado de la semana pasada, Lorenzo. Es un pequeño vídeo de, ¿sabéis cómo vivimos nosotros? Parece que ha pasado mucho tiempo, pero cómo vivimos el brote del antivirus en ese crucero de Ondius. Bueno, pues me ha parecido muy interesante que otros verificadores, en este caso argentinos, como Chequeado, explica muy bien qué pasó, por ejemplo, en Argentina, que parecía el origen, ¿no? de ese antivirus, pues cómo vivieron ellos en Argentina toda esta información sobre el brote de antivirus. Así que vamos a escucharlos, que es muy interesante. El brote de hantavirus a bordo del MV Ondius generó muchísima desinformación. Así que acabamos con 2 verdades, 2 desinformaciones para aclarar el tema. Esta va a ser una pandemia como la del COVID-19. Falso. La Organización Mundial de la Salud descarta que este brote de hantavirus pueda convertirse en una crisis sanitaria global como la que vivimos en 2020. El hantavirus es un virus zoonótico muy agresivo, pero la transmisión humano a humano es muy poco frecuente. Solamente se da con la cepa Andes y en contactos muy estrechos y prolongados como los que se produjeron arriba del crucero. El hantavirus habitualmente se contrae a través de la inhalación o el contacto directo con saliva, heces u orina de ratones portadores del virus. La Argentina reportó un aumento de casos de hantavirus. Verdadero. Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se reportaron 42 casos de hantavirus. Y desde el inicio del ciclo epidemiológico, o sea, desde julio del 2025, esos casos ascienden a 101. Esto representa una suba con respecto a la temporada pasada, en donde tuvimos 57 casos. La mayor cantidad de casos están en la zona centro del país. El hantavirus es un virus nuevo. Falso. Fue
Fue descubierto en la década de 1950, a diferencia del COVID-19 que lo descubrimos entre 2019 y 2020. Existen registros de enfermedades compatibles con lo que hoy se conoce como hantavirus desde la Guerra de Corea, pero fue aislado e identificado formalmente en 1978 en Corea del Sur. No hay cura para el hantavirus. Existen vacunas o medicación específica para combatir el hantavirus. A los pacientes que lo padecen se los trata para controlar las complicaciones cardíacas, renales o respiratorias. Sí existen medidas para prevenir el contagio, como evitar el contacto con roedores, especialmente los ratones colilargos que son de origen silvestre, y no tener contacto con su saliva, heces u orina. Pues ahí estaba. Como podemos comprobar, Lorenzo, las preguntas y las desinformaciones que nos tuvieron durante una semana por aquí danzando, pues son muy comunes. Pasa en otros sitios, no es nada nuevo. Vamos al siguiente. Pues sí, en este ámbito también se ha movido, ahora hablando también del fútbol, que hay que hablar ya también del fútbol. Bueno, pues hay que decir que desde Facebook y TikTok se está difundiendo un vídeo en el que aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supuestamente anunciando la cancelación de la sede del Mundial de Fútbol en este país. En primer lugar, es un bulo. Las imágenes han sido generadas, os lo podéis imaginar, con inteligencia artificial para suplantar a la mandataria y a varios periodistas, pero si nosotros buscamos, pues hombre, no hay ninguna declaración de esta índole sobre la cancelación, ¿no? Como sede del Mundial. En la propia página oficial de la FIFA, que tendría que estar ya cubierto por ellos, no hay ningún anuncio sobre esa eventual cancelación. Y además hay una cosa muy interesante, aparte de que, lo dicho, no hay ningún registro en canales oficiales como la FIFA o del propio gobierno de México, también hay que tener en cuenta que en verdad esa generación con IA pues se ha hecho con los deepfakes que hemos hablado muchas veces en el programa. Se ha clonado la voz, la propia imagen de la presidenta mexicana, para atribuirle unas declaraciones que nunca ha realizado. Y tanto es así que se lo han currado muy bien, porque ya no solamente ese deepfake a Claudia Sheinbaum, sino que también se han manipulado imágenes y voces de varios periodistas conocidos en México sobre esta temática. Así que no ha habido ninguna cancelación por parte de la presidenta mexicana. Sí que hay algunas críticas sobre el tratamiento que se está dando a algunos deportistas por parte de Estados Unidos, pero nada más. O sea, vamos a tener sede en México igualmente. Nos vamos con el cambio climático y la salud. Pues sí, os traigo en el ámbito de la salud uno que me parece muy, muy importante, porque además se ha movido excesivamente, creo yo, porque son unas gotas para los oídos que se promocionan en bastantes páginas web, que aseguran que pueden acabar con los tinnitus crónicos en solo 8 días. Para el que no lo sepa, los tinnitus es esa percepción de sonido, de zumbido, de pitidos, de siseo, ¿no? Que existe como si existiera una fuente sonora externa, pero no lo es. Solamente lo escucha la persona que tiene esos tinnitus. Y además van a un paso más grave, que dicen que con estas gotas una persona sorda puede recuperar la audición en un mes. Cosas que se mueven por internet. En este aspecto, Verifica Radio Televisión Española pues ha trabajado muy bien estos contenidos, y en concreto pues ha podido tener información del Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación auditiva en Estados Unidos, y señala que actualmente no existe una cura para los tinnitus, pero sí existen formas de reducir los síntomas, pero son todo con terapias conductuales, normalmente para
que te puedan ayudar a dormir, para que no tengas esa sensación de ruido todo el día, toda la noche en la cabeza, pero en ningún caso es un medicamento. La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también no la tiene registrada como tal, no está registrado este medicamento como tal. Sí que encontramos este producto en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que aparece como un complemento alimenticio, registrado por una empresa, por Geberit, es una empresa de Estonia y está centrada en productos dietéticos y cosméticos y no en medicamentos. Y algún gracioso, algún estupendo, pues ha querido aprovechar el que esté en la Agencia de Seguridad Alimentaria para dar una serie de información que es eso, desinformación. En verdad son unas gotas que son casi como pues para ayudar a la zona del oído externo, limpiar y confortar, ¿no?, en su rutina diaria de higiene, pero no tiene ninguna posibilidad de poder curar los tinnitus crónicos y menos la sordera. Así que falso de toda falsedad. Pues continuamos. Pues continuamos con algo que también nos había traído la semana pasada desde Fe Verifica, porque sabes que, bueno, ahora ya hemos pasado el 40 de mayo, van a venir tiempos ya este fin de semana con bastante calor y seguro que nos vamos a encontrar con las cosas que normalmente nos encontramos. Siempre ha hecho calor, no ha habido ningún cambio y nos explican muy bien este bulo que corre todos los años, toditos los años, sobre esta cuestión. Vamos a verlo. Este ha sido el mes de junio más caluroso de la historia de España. Cada vez el calor, los cafés con hielo y las noches tórridas se adelantan más en el calendario, pero aún así hay gente en redes sociales que se empeña en decir que hace el mismo calor que siempre, que si los telediarios manipulan los mapas del tiempo para crear alarmismo, o que lo que ocurre es que las agencias meteorológicas han rebajado sus criterios para determinar que una temperatura es extrema. Son contenidos falsos que circulan todos los veranos. Todos los veranos en España cada vez son más extensos en duración y más intensos en temperatura, por así decir, ¿no? Es verdad que siempre ha habido olas de calor en España, pero antes eran menos frecuentes en el calendario. Un argumento muy común es coger temperaturas extremas del pasado para decir que antes incluso hacían más calor que ahora, como este recorte de prensa que dice que en Sevilla se alcanzaron los 51 grados en 1876. Lo primero de todo es que en 1876 no se medía la temperatura tan fiable como ahora en 2025, pero es que aún así un dato aislado no niega la tendencia al alza de las temperaturas que se está registrando en los últimos años. Otro dato que indica efectivamente que no hace el calor de toda la vida son el número de noches calurosas, aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados. Lo que llamamos noches tropicales o ecuatoriales, que se han multiplicado por 4 o por 5. Localidades, por ejemplo, como Valencia, han pasado de tener 15 noches tropicales a principios de los años 80, ahora no bajan de los 80 días. Y aún así hay gente que niega que las temperaturas van en aumento. Que lo que intentan es naturalizar el hecho de que las olas de calor, ¿no?, han acontecido, han sucedido cada verano, y convencer a la gente de que no tenemos que tomar medidas. Hemos pasado antiguamente del negacionismo, es decir, estas estrategias de negar el cambio climático, a una estrategia más refinada que es la estrategia del retardismo, de posponer la adopción de medidas para combatir el cambio climático. Y sin necesidad de mirar los datos de un cambio que es totalmente tangible, párate y reflexiona un segundo. ¿Qué ganarían las televisiones manipulando los mapas del clima? ¿Y cuántos científicos tendrían que estar metidos en el ajo para que el consenso científico sobre el cambio climático sea superior al 97%? Este verano, protégete del sol y del calor, pero también de los bulos que te intentan manipular. Este ha sido el mes de junio más caluroso de la historia de España. Cada vez el calor, los cafés con hielo y las noches... Bueno, con una vez... Pues ahí estaba, Pues ahí estaba. La verdad es que yo creo que yo ya no sé, yo creo que se entiende muy bien el mensaje. Hemos traído muchas veces desinformaciones de este tipo y tengo la esperanza que en algún momento
pues que haya algún verano que no me tenga que encontrar con comentarios de ese tipo. Pero bueno, por lo menos nosotros lo dejamos ahí, Lorenzo. Bueno, continuamos con la manipulación mediática. Este es muy bueno, este es genial. ¿Cómo se le ocurre a la gente? Madre mía. Bueno, ya sabéis que el Papa León XIV está en España, llegó a España el pasado sábado. Durante la visita, os podéis imaginar que se llenó de imágenes en redes sociales, unos a favor, otros en contra, unos a favor de quien lo recibía, quien esto. Y esta imagen se viralizó en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, y es interesantísima porque, como podéis ver, es una imagen que parece que el pontífice pues está abrazando a el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ¿no? Claro, se podrían haber dado un abrazo, ciertamente. Ha colado a muchísima gente, hasta mucho comentarista X se la han colado. El problema está que si hacemos una búsqueda inversa de esta imagen, no hay ningún canal oficial que la tenga. Y estoy convencida que la Moncloa la tendría la primera, ¿eh? El problema está que, os podéis imaginar, y hasta en las propias imágenes de quien hizo la retransmisión, que es Radio Televisión Española, no encontramos ningún fotograma que pueda darnos esta imagen. Si analizamos la imagen como tal, pues da ciertos indicios de que está generada por IA. Si os dais cuenta y os fijáis, el fondo aparece deformado y borroso, y también hay un poste tras la espalda del presidente que en verdad es una posición un poco extraña, porque eso tuvo que ser fuera del propio aeropuerto. Y luego hay una cosa muy interesante, la mano izquierda de Sánchez parece que le faltan, o que los dedos están cortados. Si nos fijamos bien, sí que se ven, las últimas falanges no están, o las ha enganchado él, o sea. Y además hay una cosa también muy, muy interesante, que el presidente del gobierno lleva una pulsera roja en una muñeca, y al final quien lleva la pulsera roja es el Papa. Entonces, y no creo yo que se la hayan cambiado, no le habrá regalado Pedro Sánchez la pulserita roja al Papa. Así que es una manipulación mediática absoluta, pero hay que reconocer que ha tenido un éxito absoluto este bulo, sí señor. ¿Y el bulo de la semana? Pues tenemos 3. A falta de uno tenemos 3, y cómo no, se los dedicamos a León XIV en su visita. Algunas cosas que se han movido durante estos días de la visita de León XIV y que son bulos. Pues mira, en primer lugar, se hizo viral que el Papa León XIV iba a recibir en Madrid a su hermano y cuñada. Un mensaje que se ha repetido, que incluye además un vídeo de 40 segundos, con diferentes escenas donde vemos al pontífice saludando afectuosamente a una pareja, y nos dicen que es su hermano mayor, Luis Prevost, y su esposa Débora. Bueno, pues hay que decir que aunque les quedó muy mono, pues no es cierto. No, el Papa León ha tenido muchas cosas que hacer y no ha recibido a su hermano y a su cuñada en Madrid. Estas imágenes que han querido descontextualizar son de la ceremonia que se produjo en el Vaticano, en la Santa Sede, precisamente con el nombramiento del Papa León XIV, que ahí sí que fueron hasta Roma, hasta el Vaticano, para acompañar a su hermano. Otro más, pues que nos quisieron decir que la visita del pontífice a Madrid, que no se había mostrado en las retransmisiones, tomas aéreas desde helicópteros, para que no se vea la escasa afluencia. En concreto nos dicen que hay una persona que con esos mensajes nos dice que está en Colón y que no hay nadie, ¿no? Bueno, pues hay que decir
como bien hace Verificar Radio Televisión Española, que es la que más imágenes tiene de todas las visitas y todos los actos del Papa, pues sí, se ven en diferentes ocasiones de la retransmisión, pues helicópteros y drones para la recolección de imágenes de los diferentes actos. Y en concreto, donde él dice, o la persona que ha querido viralizar este contenido, que confunde la Plaza de Colón con la Plaza de Cibeles, pues sí, en Colón no había ningún acto, sino que eran planos aéreos de la Plaza de Cibeles, donde había una multitudinaria misa, pero en lo que es la Plaza Colón solamente habían los típicos monitores para que pudiera seguir más gente lo que se estaba produciendo en Cibeles. Así que no es verdad, no es cierto. Y el último que os traigo es también tiene que ver con Colón, y nuevamente nos quieren decir que en la Plaza de Colón encontraron que tenían que poner una serie de sonidos con muchos aplausos para que no se notara, qué manía, para que no se notara que en verdad pues no había tanta gente como se estaba diciendo. Bueno, pues hay que decir que volvemos a lo mismo, en la Plaza de Colón solamente había monitores para seguir en directo los actos que se realizaban en diferentes sitios de Madrid, y en concreto la misa que se produjo o se desarrolló, mejor dicho, en la Plaza de Cibeles, la misa del Corpus Christi, donde, por cierto, pues sí, ya hay cifras con 1,5 millones de fieles que pues se reunieron allí. Pero eso sí, no tiene nada que ver con las 42 pantallas que se pusieron en diferentes sitios con megafonía, pero como propios periodistas que siguieron esos actos, pues en ningún caso se oía por megafonía pues aplausos encorchetados sobre los fieles que pudieran escuchar la misa. Así que también no es verdad, es engañoso. Pues momento para irnos hasta el fact-check. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Nuestros políticos son así, les gusta hablar. A mí hay un mensaje, Lorenzo, que me gustó mucho del Papa, que es la necesidad de medir las palabras, ¿sabes? Que no hace falta utilizar palabras, ¿no? Ni para insultar, ni para... Pues a ver si, no sé, aunque sean eso, pueden hacer caso, ¿no? Estaría yo creo que estaban todos de acuerdo, bueno, así que lo voten y que lo apliquen. Digo yo. Pero bueno, mientras vamos a ver qué mentiras ha contado Núñez Feijóo. Pues el líder del Partido Popular aseguró que en 2018 2 de cada 3 españoles se consideraban de clase media, mientras que hoy apenas lo hace 1 de cada 2. Esta afirmación lo hizo en una intervención que tuvo en el Círculo de Economía en Barcelona. Y claro, vamos a los datos, ¿no? Según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el porcentaje actual de personas que se consideran de clase media es casi igual al de 2018. No obstante, entre septiembre de 2019 y finales del 23, sí hubo 2 de cada 3 españoles que se consideraban de esta clase, como dice Feijóo. Pero a día de hoy, a 2026, esa diferencia no es como lo ha explicado Feijóo. Es verdad que si nos vamos a esos datos del CIS, es verdad que no lo recoge como los explica Feijóo. Según ese CIS, el 55,9% de los encuestados se considera de clase media, ligeramente por encima de lo que dice Feijóo. Y este porcentaje suma a quienes respondieron pues que pertenecen a la clase media alta, media baja, ¿vale? Si nos vamos al CIS de abril de 2018, pues nos hace una comparativa también, donde el porcentaje de personas que se consideraban de clase media era del 56,9%. Por tanto, sería más bajo que lo que considera el líder del Partido Popular.
para que fueran 2 de cada 3, como ha dicho él, el porcentaje tendría que haber sido del 66,7%. Y si nos vamos a otras fuentes para no quedarnos en el CIS, pues por ejemplo, CaixaBank publicó el año pasado un estudio de la evolución de la clase media en España, y según ese análisis la clase media continúa ganando peso en el conjunto de la población española. Reconoce que el progreso acumulado en más de 15 años es limitado, ya que se ve afectado por diferentes crisis, pero sí que es verdad que hay una constante en lo que la sociedad o la población española se considera como clase media. Así que la afirmación de Feijóo es, vamos a decir que es un poquito engañosa, porque utiliza datos y los descontextualiza, pero tampoco utiliza, y mucho más para dar a entender algo que en verdad no es así. Pepa Millán, de Vox. Pues sí, la portavoz de Vox en el Congreso, que criticó en una rueda de prensa, no os lo vais a creer, al gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que ha convertido España en el principal destino de la inmigración ilegal por vía aérea, terrestre y marítima de toda España, ¿no? de toda Europa. Bueno, aunque España esté entre los países europeos que más entradas ilegales detecta según distintas fuentes, hay que decir que según los datos que en este caso Neutral ha podido buscar, pues no es el estado con mayor número de llegadas. Según el último informe de inmigración irregular del Ministerio de Interior entre enero y abril de 2026, que es el último periodo que tenemos de datos, llegaron de forma ilegal a España por vía marítima y terrestre 7.923 personas. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a otros datos oficiales, como por ejemplo Italia, su propio Ministerio de Interior recoge que el número de inmigrantes que han desembarcado en ese país pues alcanza en este mismo periodo de tiempo 8.392 personas, es decir, 469 más que en España. O por ejemplo, otro país, Grecia, su último informe publicado por el Ministerio de Migraciones de ese país, en ese mismo periodo de tiempo, pues hubo 6.083 llegadas a Grecia. La cifra de España fue un poquito mayor para ese periodo, 6.218, pero aún así muy poco respecto a los datos que tienen Grecia, ¿no? La Organización Internacional para la Migración también tiene datos actualizados a 3 de mayo de 2026. Pues vemos que a Italia llegaron 8.599, a España 7.680 y a Grecia 7.150. Es decir, el dato ya italiano supera en bastantes más personas a los datos obtenidos en España. Y en líneas generales podemos decir que España, con datos oficiales, es el quinto país con más personas en situación irregular en 2025, son datos ya totales del cierre de 2025, pero está por detrás de países como Alemania, como Francia, como Italia, y hasta en el total del año llegan a ser menos que en Grecia. El año pasado a España llegaron 58.910 ciudadanos y, lo dicho, están por encima Alemania con más de 165.000, Francia con más de 150.000, Italia con más de 82.000 o Grecia, que en este momento de 2026 parece que va un poquito por detrás de España, pero el año pasado Grecia tuvo más de 60.000 situaciones irregulares, personas irregulares que entraron en el país. Así que no es verdad la declaración que hace la portavoz de Vox. Alicia García, del Partido Popular. Pues sí, la portavoz en el Senado del Partido Popular aseguró que el gobierno, yo creo que esto fue un desliz, pero bueno, como no ha rectificado es lo que hay. Bueno, pues dijo que el gobierno lleva 8 años sin presupuestos. Esto es fácil, lo dijo en una rueda de prensa tras criticar al Ministerio de Hacienda por su propuesta de financiación autonómica, que consideró ella como una broma pesada, pero lo que es igual un poco broma es lo que dijo
de que lleva 8 años sin cuentas públicas, ¿no? Los últimos presupuestos que el gobierno aprobó fueron los de 2023, que se presentaron en 2022. Fueron aprobados y, por tanto, para su ejecución en 2023. Con lo cual este es facilito, es falso. Del 23 al 26 no hay 8 años. 8 años es los años que va a llevar el gobierno de Sánchez en el poder, pero no, en el 22 ya aprobaron los presupuestos para el 23. Eso sí, desde el 23 ahora, pues nada, pero no son 8 años. Es facilito. Pues nos vamos con Salvador Illa. Pues terminamos con él, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que hoy está súper contento, que tiene al Papa allí en su casa, bueno, en su casa, en la casa de todos los catalanes, y más que nada porque en una entrevista, yo para mí que se vino un poco arriba, que precisamente le hicieron en un programa de Radio Catalunya, Alex Matines, pues dijo que el primer dirigente político al que recibió el Santo Padre fue el presidente de Cataluña, hablando por él mismo, ¿no? Es verdad que el presidente Salvador Illa fue recibido por León XIV en el Vaticano el pasado mes de octubre y fue, ojo, el primer dirigente español en visitarlo. Pero claro, si nos vamos a la agenda un poquito de León XIV, esa afirmación de que es el primer presidente de Cataluña, el primer, dirigente político que recibió el Santo Padre, pues no es así. ¿Por qué? Pues porque tenemos pruebas en su propia agenda. El Papa León XIV se ha reunido en mayo de 2025 en junio y en octubre con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Se ha reunido con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni, con el presidente de Ucrania, con Zelensky, y también se ha reunido con otros líderes políticos como Javier Milei, presidente de Argentina, o con Isaac Herzog, presidente de Israel, que conversó sobre la situación en Oriente Medio. Así que es verdad, hombre, y también, ojo, no nos olvidemos, también han sido recibidos por León XIV, el rey de Felipe y la reina Leticia, que asistieron al acto de proclamación, ¿no?, de su papado, con vicepresidentas como María Jesús Montero, con Yolanda Díaz, con el ministro de Presidencia, y hasta algún líder de la oposición como Alberto Núñez Feijóo o la propia embajadora en la Santa Sede, que es Isabel Cela. Así que se vino un poco arriba. Es el primer presidente de Cataluña que ha recibido, yo creo que quería decir eso, el primer presidente de Cataluña que recibe León XIV, pues sí, claro, porque es pero no es verdad que es el primer dirigente político al que ha recibido el Santo Padre, como dice él en su declaración, y que sea el presidente de Cataluña. No es verdad. Pues bueno, es momento de irnos a la reflexión, por fin. Pues sí, os traigo un pequeño vídeo de cartas ilustradas. Es un trabajo que hace una persona en su cuenta de Instagram, precioso, una forma de sanar el corazón y que nos deja siempre mensajes muy bonitos. Y yo os he recogido este, que ya hacía tiempo que lo tenía por aquí pululando. A ver qué os parece, a ver qué tal. Pues ahora tengo una mala noticia. Que ni por esas. No, porque se acaba de quedar colgado el ordenador, nos están oyendo, pero no puedo poner ningún vídeo ni nada, así que nos vamos a tener que ir despidiendo. Vaya por Dios, y además congelado que te me has quedado con Salvador Illa. Pero bueno, Dios. al menos nos están oyendo los compis. Ahora, espera, que parece ser que está resucitando. Un momento. A ver, vamos a ver. Estábamos hablando del Papa, un pequeño milagrito. Vamos a ver si tenemos suerte ahí, a ver. Vamos a ver. Cambiamos. Vamos. A ver si nos deja. Vale, reflexión. Uy. Y vamos a ver si entra el vídeo. Esto es el 7.
Uy, ahora te veo que se te mueves, ole. Hay que dejarle accionar al ordenador. Paciencia. A ver si nos deja meter la mano. Claro que sí, yo lo comprendo. Bueno, pues lo siento mucho, Sara, pero no. No quiero entrar. Nada. Bueno, la semana que Dejaremos viene. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Sara, como siempre, Claro ha sido que un sí. placer. Nada, un placer como siempre, Lorenzo. Feliz semana a todos. Feliz semana, Nos hasta la escuchamos semana en que viene. 7 días. Besiños, si os Claro, quiere. besiños, chao. Bueno, ahora os imagináis que salen aquí los títulos de crédito al final y todas esas cosas y por esa música molona y esas cosas. Hasta la semana que viene, chao. Chao, besiños.